Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a hacer como el videíto para organizar lo que es la entrega del portafolio 1 y 2. El portafolio 1 es para este domingo 26 de marzo y el portafolio 2 para el domingo 2 de abril. En el primer portafolio nos vamos a apoyar en la lectura 4, que es la guía portafolio base de datos de análisis demográfico. Y lo que vamos a hacer primero es abrir el archivo. Aquí ya lo tengo abierto, entonces taller sobre análisis exploratorio de datos. En el caso en que ustedes necesitaran llenar datos de alguna investigación que ustedes estén haciendo, si ustedes mismos son los que tienen, hacen la investigación, hacen las encuestas en algún proyecto, eso se llaman datos primarios. Cuando ustedes acuden a una base de datos que otra persona, otra institución ha hecho, eso se llaman datos secundarios. Ustedes así los mencionan cuando hagan su investigación. En este caso, para esta investigación, estaríamos usando una base de datos secundarios porque la investigación la hizo la UNESCO. Entonces, aquí nos los entregan, a ustedes les va a pasar muchas veces que les van a entregar los datos en un Word o en un PDF, como en este caso. Entonces, para nosotros operar todas estas solicitudes que tenemos, sobre todo en el portafolio 2, que aquí ya tenemos calcular y escriba las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Lo más importante es pasar los datos a Excel, trabajarlos en Excel con el fin de facilitar la información, con el fin de facilitar que los datos los podamos manipular fácilmente. Entonces abrimos un archivo en Excel nuevo, copiamos aquí los datos, copiamos pues por hoja, nos toca para poder organizar. Aquí simplemente estoy organizando los datos. Eso es como lo principal que tenemos que hacer para nosotros poder empezar a hacer los procedimientos que tengamos que hacer con nuestros datos. Lo más importante es organizar los datos. Entonces aquí simplemente lo estamos organizando. Una forma sería pues mirar aquí y yo empezar pues a escribir cada dato como a copiar pues manualmente, ¿no? Esa sería pues una opción, pero pues digamos que es una opción demorada. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, en este caso, que los datos van, aquí me los copio verticalmente, pero los datos van de forma horizontal. Lo que hacemos es que nos paramos aquí en alguna casilla donde queramos que nos quede el título, pues ahorita lo podemos organizar más arriba, pero yo lo voy a poner en esta casilla. Mientras tanto, vamos a la opción que dice pegar, pegado especial. No lo seleccioné. Ahí le decimos control C, porque lo vamos a copiar con control C o con clic derecho y copiar. Me paro aquí en donde lo quiera pegar, en cualquier casilla, no importa, pues siempre y cuando no sea encima de ellas mismas. Pongámoslo más acá para que lo vean más fácilmente. Vamos a pegado especial y aquí hay una opción que se llama transponer. Cuando le decimos transponer, aquí vemos que nos los copió horizontalmente. Y es lo mismo cuando ustedes tengan datos organizados, que se los pase verticalmente, horizontalmente, y ustedes los necesiten verticales, así mismo los organizan. Entonces aquí lo único fue que me los pasó separados. Entonces tasa de mortalidad, tasa de natalidad va aquí, país, grupo, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, mortalidad infantil con doble. Yo me puedo meter
a modificar lo que hay dentro de las celdas dándole doble clic, o me paro aquí y le doy la tecla F2. Con F2 estoy adentro, entonces puedo moverme, cambiar letras, números, lo que sea. Entonces mortalidad infantil, lo paso aquí enseguida. Esperanza de vida de los hombres y esperanza de vida de las mujeres. Y acá está la población en miles. Listo, entonces organicemos esto que queden seguiditas, o sea, pues a mí me gusta trabajarlos para que los datos sean pues fáciles de trabajar y que queden visualmente bien organizados. Vamos a guardar este ejercicio, guardémoslo en el escritorio. Lo podemos guardar con control G o entonces pongámosle portafolio. Yo le pongo ejemplo, ustedes le ponen portafolio 1, portafolio 2. Portafolio ejemplo. Entonces ahora sí, yo voy a acomodar estos datos aquí y vamos a empezar a organizar toda la información, pero como ustedes lo ven, por ejemplo aquí lo voy a poner en negrilla de una vez y le voy a decir que el texto, ustedes ven aquí por ejemplo dice tasa de natalidad, pero mortalidad infantil le dicen en esta celda, pero no se alcanza a ver bien. Entonces lo que hago yo es que selecciono toda la fila. Cuando hablamos horizontalmente se llaman filas, verticalmente se llaman columnas, y le digo ajustar texto. Cuando le digo ajustar texto, lo que hace es que me mete lo que haya en esa celda y se acomodan la celda al tamaño el texto se acomoda al tamaño de la celda. Entonces es para poder ver completos los títulos. Pero aquí, ¿qué problema tenemos? Que los grupos tienen que los datos van separados, o sea, tienen que ir en cada una de estas casillas. Y la forma de hacerlo es, lo voy a poner acá arriba con control X y control B, pero no están, si ustedes ven acá arriba, se dan cuenta que están vacías, todos los datos quedaron pegados en una sola celda. Yo necesito sacar este 5, este 40.4, este 18.7. Eso lo hago seleccionando los datos. Me voy a la pestaña que dice datos y hay una opción que se llama texto en columnas. Con esa opción yo la voy a pasar, todo este texto que está en una sola celda lo voy a pasar a columnas. Le digo en la primera opción, me dice el asistente estima que sus datos son delimitados. Entonces casi siempre yo dejo la opción como me la marca allí, ¿ya? Y yo voy viendo acá abajo en donde dice vista previa de los datos seleccionados, más o menos cómo va quedando. Acá, por ejemplo, yo sé que los espacios también son una separación. Entonces miren que aquí él me lo pasó así solo con tabulación. Tabulación es que tengan unos espacios grandes tabulados. Espacio es cada que hay un espacio, él lo va a separar en una columna. Entonces miren que aquí, por ejemplo, ya me separó el 5. Por ejemplo, aquí Arabia Saudí, como son dos palabras, él lo está asumiendo y me lo está separando. Y por eso me está quedando una columna adicional en este. Pero pues no es problema porque ahorita pues lo acomodamos. Entonces miren que ya quedó. Si por ejemplo yo le diera punto, punto y coma no, si yo le digo punto, por ejemplo aquí yo le pongo un punto, miren que el 40.4 me lo separó, pero yo no quiero eso, entonces lo dejo tal como está en este momento, le digo siguiente y aquí ya le digo finalizar porque ya con estas opciones tal como me las está poniendo es que las necesito. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer es acomodar el que dice Arabia Saudí
y correr todos estos con control X. Me paro aquí en la primera casilla, en la B8, y control B. Ahora vamos a copiar el resto de la tabla. Son 50 países. Yo los voy copiando así de a poquitos. En este caso, por ejemplo, Excel, como es un programa inteligente, miren que ya me lo acomodó. O sea, él ya sabía que yo lo que quería era tenerlo en columna, entonces él ya me lo acomodó sin necesidad de que yo le hiciera pues todo el proceso nuevamente. Miren que aquí Corea del Norte volvió y me lo puso por fuera, entonces otra vez sencillo, vuelvo, me paso la segunda palabra, control X, me paro en el punto de la B19 y control B. Y listo. Quedamos en Ghana. Ahora vamos desde Grecia hasta Nigeria. También me los acomodo sin ningún problema. Y este último grupo, control B. Listo, aquí ya terminamos. Entonces, si ustedes quisieran como contar pues cuántos, que los datos, verificar que todos los datos están completos, ustedes pueden simplemente seleccionan la cantidad de datos y acá abajo siempre le va a decir recuento 50. Entonces aquí ya me dice recuento 50, o los enumeran, insertar y le ponen los números del 1, 2, 3. Esto yo los lleno manualmente y le doy aquí un doble clic, o si no arrastro hacia abajo y miramos que está hasta 50. Pero pues yo no quiero ponerle ese número para no confundirme, entonces la voy a dejar así tal cual. Listo. Pero entonces en Excel, cuando se trabajan cifras decimales, se trabajan con comas. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo súper sencillo aquí. Si usted dice este 40.4 menos, vamos a hacer una formulita sencilla, menos este 18.7, me sale un error. Y el error es porque él está tomando esto como texto. Cuando el punto aparece, o sea, cuando el decimal aparece como un punto como tal, Excel no lo reconoce, tiene que ser como coma. Pero entonces, para yo no meterme a cambiar cada uno de los valores, lo que yo hago es que selecciono todos los datos y voy a la opción que dice en el inicio hay una opción que dice buscar y seleccionar, doy clic allí y me meto donde dice reemplazar. En reemplazar yo le digo búsqueme los puntos, entonces escribo un punto, y reemplácemelo por una coma y escribo debajo una coma y le digo reemplazar todos. Y él ya me reemplazó todo, me dijo, hemos hecho 195 reemplazos. Listo, hasta aquí simplemente estamos organizando nuestra tabla. Aquí vemos que nos dice, que nos dan información pues de a qué corresponde cada una de estas variables. Acuérdense que cada una de estas son las variables, entonces pues la vamos a copiar allá como para tener mayor información. Bueno, aquí me lo está, como Excel es inteligente, entonces me lo está poniendo igual como si yo lo quisiera tener en columnas, pero yo no lo quiero así en columnas, entonces yo simplemente le puedo decir, simplemente le puedo decir pegar, pegado especial, texto. Me lo volvió a copiar, entonces yo lo que hago es que me paro en el formato y le digo formato de celdas, texto, aceptar. Veamos si ahí sí, tampoco. Entonces lo que hago es que doy doble clic y pegar y ahí sí me la pegó. Entonces voy a acomodar esto para que me quede como organizadito. Y ustedes vieron ahí, entonces yo lo que hago es que selecciono varias columnas y filas y le digo combinar y centrar.
a esta columna, por ejemplo aquí, ustedes, si esa columna es tan ancha, es difícil de trabajar, digamos que no me deja como pararme en ella. Entonces yo lo que hago es que le doy clic derecho a esta columna, le digo alto, a esta fila, perdón, le digo alto de fila y como tiene un ancho tan grande, yo le disminuyo el ancho. Dice 409, lo voy a dejar en 40. Aquí ya me la puso más pequeñita. Entonces aquí simplemente estoy organizando los datos, no estoy haciendo nada más. O sea, que ustedes ya lo acomodan pues como ustedes quieran. Si ustedes quieren poner esto, por ejemplo, ustedes pueden meter aquí, entonces esto le dan control N, cursiva, a los títulos. O sea, eso es organización, que es la forma como ustedes quieran tener sus datos. Pero a nosotros nos importa para saber en qué consiste cada una de las variables. Entonces aquí vemos que la tasa de natalidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en general, la esperanza de vida al nacer para los hombres y las mujeres, el PNB es el Producto Nacional Bruto Per Cápita, grupo, esta parte es muy importante, es la clasificación de los países en función de la zona geográfica y la situación económica. Entonces está 1 es igual a Europa Central, 2 es igual a Iberoamérica, 3 es igual a Europa Occidental, Norteamérica y Japón, 4 es Oriente Medio, tenemos 6 grupos, 5 es Asia y 6 es África, ¿ok? Entonces, ya teniendo nosotros esta información, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos piden en el ejercicio que hagamos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, también le podemos... Aquí, me quedó metido, me quedaron dos títulos, es PNB es ahí y población en miles va en esta columna. Por ejemplo, aquí como estamos hablando del producto, si es así, miremos. Así, PNB y población en miles. Organicemos esto de una vez como tablita, pongámosle los bordes, todos los bordes y quitemos todas estas líneas de cuadrícula. A mí no me gustan, entonces yo se las quito. Acá en vista, líneas de cuadrícula, listo. Entonces el primer portafolio nos dice qué tipo de variables se presentan en el proyecto y cuál es el nivel de medición. Bueno, esta primera parte yo creo que ustedes ya la pueden desarrollar, es como un poco más teórica, más de descripción, y fue lo que aprendimos en el primer curso. Las dudas que tengan las podemos resolver ahora en el chat. Digamos que esta primera parte es sencilla y podemos ahorita en el chat tratar de resolver esto si tienen dudas, si tienen dudas. Pero en la segunda parte sí les piden medidas, para esta actividad determine, calcule y escriba valores representativos, medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión de cada una de las variables. Además, realice diferentes comparaciones de las medidas entre grupos. Por ejemplo, la tasa de natalidad por grupos de países y escriba los principales hallazgos. Listo, entonces vamos a empezar a organizar los datos por grupos de países. Empecemos a organizar por grupos de países. Para organizar por grupos de países, hay una opción, una herramienta que se llama filtro. Para sacar el filtro, yo me paro en los títulos, pues en el título que yo tenga, me voy donde está en inicio, ordenar y filtrar, filtro, y apenas le decimos filtro, nos damos cuenta que aquí salen unos triangulitos, pues, que son para desplegar, y entonces tiene todas las opciones, todas las respuestas están aquí. Entonces, como los grupos, ya sabemos que el grupo 1 corresponde, como por decir algo, a un grupo de países, son grupos de países y son 6 grupos en total, entonces saquemos los del grupo 1, por ejemplo. Pero esto hagámoslo en una hoja aparte. Entonces le decimos control C y en la hoja 2 le decimos control B. Entonces miren que me pasó solamente esos países, y como yo ya sé que el grupo 1 es Europa Oriental, entonces yo le puedo poner aquí arriba un título que diga Europa Oriental, ok.
ya sabemos que este es Europa Oriental. El grupo 2, esto lo hacemos para cada uno de los grupos. Igual lo pasamos. El grupo 2 corresponde a Iberoamérica. Lo voy a copiar más acá abajito para que cuando hagamos los gráficos y todas las operaciones pues nos queden ahí enseguida. Esto es Iberoamérica. Entonces aquí yo lo que hago es combinar y central simplemente para organizar. Y como les decía, no me gustan estas líneas de cuadrícula, entonces yo las quito. Me gusta que la pantalla que el fondo me quede blanco. Listo. Entonces ya los otros tres ustedes ya saben cómo los hacen. Entonces nos dice nuestro primer punto acá, dice, a ver, medidas de tendencia central. Arranquemos con alguna medida de tendencia central que puede ser el promedio. Ya sabemos que el promedio, vamos a escribir, por ejemplo, podríamos escribir aquí el promedio, aquí la media, aquí la mediana, y no, aquí mediana no nos sirve porque tenemos muy poquitos datos. La mediana la podríamos sacar sobre los 50, pero digamos que aquí tan poquitos datos, el promedio es como la mejor, y la moda tampoco, pues porque tampoco es que tengamos cantidad de datos, cosa tal que se repitan. Entonces, por ejemplo, el promedio en Europa Oriental de la tasa de natalidad en Excel, nosotros podemos sacar estas fórmulas, lo que yo les decía, fácilmente poniendo el igual y escribimos la palabra, miren, promedio. Le doy doble clic aquí y selecciono todos los datos que vamos a sacar el promedio. Y miren que me dice 16.26. Ese es el promedio. Pero como nosotros ya sabemos cómo sacar un promedio, vamos a hacerlo ahí debajito y nos debería dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces el promedio, ese es el promedio que me sacó Excel. Y el promedio que yo tengo sería la sumatoria de todos los X sub Y. En este caso todos los X sub Y serían todos los datos de la tasa de natalidad, que es 24.7, 12.5, 11.6. Entonces la sumatoria de estos tres datos, entonces yo lo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer digamos a mano en un cuaderno, yo lo voy a hacer aquí, abro paréntesis, entonces sumo todos esos tres, o también aquí hay un simbolito que, ¿se acuerdan del símbolo de sumatoria? O sea, si yo digo 24.7 más, lo hago manualmente, 12.5 más 11.6 y cierro paréntesis, miren que esto me da 48.8, pero borremos ahí 48.8, ya sabemos. Si yo le digo igual y le hundo este símbolo de sumatoria, suma, y escojo los mismos tres numeritos, me da lo mismo, 48.8, porque él ya sabe que eso significa sumar todos los datos, ¿ok? Pero entonces vamos a hacerlo todo así súper manualmente. Entonces igual a, abro un paréntesis, 24.7 más 12.5 más 11.6, cierro el paréntesis y todo eso lo divido entre n, que en este caso ¿cuánto es? 3, y vemos que me da el mismo resultado. O sea, eso es para que ustedes en el momento en que les toque sacarlo manual sepan cómo sacarlo, pero pues ya saben que Excel se los saca pues naturalmente aquí. Vamos a ver, entonces ya las otras, para todos los otros países ustedes ya lo saben sacar. A ver qué más preguntas nos hacen aquí. Además, realiza diferentes comparaciones de las medidas entre grupos. Ejemplo, la tasa de natalidad. Hagamos unos gráficos aquí para determine, calcule y describa los valores. Bueno, hagamos unos gráficos, que estos son importantes.
Aquí, por ejemplo, ya no necesitamos esta columna que dice grupo 1 porque ya sabemos que todas corresponden al grupo de Europa Oriental. Entonces lo que yo puedo hacer es o eliminar esa columna, aquí lo que voy a hacer es pasar estos datos para acá, o yo le digo clic derecho, me paro así arriba, no acá, sino arriba en donde está la letra B, le digo clic derecho y le digo, si la quiero eliminar, la puedo eliminar, pero le puedo decir ocultar. Y es simplemente para que no, pues porque ese dato ahí no me interesa, no tiene ningún interés. Entonces aquí lo que podríamos hacer es hacer, por ejemplo, una gráfica, insertar, miren que aquí ya me salen todos los gráficos recomendados. Yo podría hacer aquí una gráfica, aquí están todos los gráficos, ustedes para aquí se pueden meter pues y como buscar todas las opciones. En este caso podría ser de barras, miremos estas que son así acostaditas, qué tal quedan y le decimos aceptar. Aquí ya me lo sacó. Aquí podemos ver como las opciones que me tienen. A mí me gusta siempre ponerles títulos a los ejes. Entonces esto es para chulear que me va a salir, miren. Así es como me sale. Entonces yo sí quiero. Etiquetas de los datos no, porque pues no quiero. O bueno, sí lo podemos dejar pues, pero pues a veces no es tan importante, pero es como ustedes quieran presentar. Tablas de datos, eso sí no me gusta ponerlo, a no ser que los datos sean muy complejos, porque pues ya es demasiada información para un gráfico. Barras de error tampoco, leyenda pues tampoco, porque ya sabemos que el título habla de la tasa de natalidad, entonces pues no necesitamos, y línea de tendencia tampoco necesitamos en este caso. Aquí es simplemente para ver como las posibles formas, y aquí son como las categorías. Entonces tasa de natalidad, yo puedo completar este título, yo le doy doble clic, cerremos esto, yo le doy doble clic, tasa de natalidad en Europa Oriental. Este eje se llama países y este eje se llama, cerramos esto. Lo que pasa es que aquí también puedo darle formato, eso se me abre es porque ahí me da la opción de darle formato. Este eje se llama tasa de natalidad. Listo. Yo creo que hasta ahí dejemos por ahora. Y pues, o sea, hasta ahí dejo yo, porque ya con este ejercicio pues ustedes pueden hacer todos los demás ejercicios. Lo más importante que quería mostrarles era como la forma de organizar sus datos para volver a seleccionar todos los datos. Aquí los tienen. Un consejo que yo les doy es que los datos originales los hagan en una hoja y no los toquen, no los vuelvan a tocar para nada, sino que cada que necesiten hacer cálculos los hagan en una hoja nueva, para que de esa forma, en caso de que cometan algún error, borren algún dato por error o algo así, no sean los datos originales, sino pues en los datos que han copiado, y así tienen como venir a verificar acá en los datos originales. Entonces le pueden poner a esta originales. ¿Listo? Estos son como unos tips de cómo construir ese ejercicio, y cualquier duda que tengamos la resolvemos en el chat. Muchísimas gracias, nos vemos ahora.